La tecnología es parte de nuestra vida. Los gadgets y teléfonos inteligentes son una extensión de nosotros. Exploremos este mundo en Taking Heads. Encantada de recibir a otro de mis grandes colaboradores de este espacio y hablar de tecnología. Él es Pablo Berruecos. Hola, querido, ¿cómo estás? De Zoom Digital TV. Encantado de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Un placer. Qué bueno, querido, porque vamos a platicar hoy de un tema que elegiste que se me hace muy acertado, que es bots, trolls y fake news, que además también de pronto no sabemos ni qué es una cosa, ni qué es la otra, ni cuál es la tercera. Bueno, los bots, en realidad son bots, los trolls y los fake news. Podría abarcar casi todo el programa, Mariana, explicándote cada uno de los términos, pero me quiero ir más bien a las diferentes elecciones que hemos tenido en el país y cómo de alguna forma cada una de ellas ha sido completamente diferente. Y justamente tanto los bots, los trolls o las noticias falsas han dejado pues algo en cada una de estas elecciones. Y hay que entender muy bien cómo ha cambiado. Podría hablar desde el 2000, pero ya sería demasiado. Pero me voy a ir desde el 2006, cuando no existían las redes sociales. En realidad, Twitter o X, como lo conocemos hoy, pues apenas nacía en el 2006 y no había tanta desinformación en redes sociales porque no existía, éramos muy pocos internautas. Yo creo que lo importante de las elecciones hoy en día es el impacto que puede tener con todo mundo conectado. Y fíjate, en el 2006 éramos apenas 20 millones de usuarios de Internet o internautas. No había más que medios informativos, los típicos como radio, televisión, periódico, y básicamente eso era lo que, así era como nos informábamos y así era como nosotros podíamos o no seleccionar a un candidato o candidata. Luego, en el 2012, fíjate, fueron 17 millones de internautas extras, es decir, éramos 37.6 millones de internautas en México, y me llamó mucho la atención porque cuando uno de los candidatos que fue el ganador de esa elección abrió su cuenta de Twitter en el 2011, me puse a revisar pues a cada uno de sus seguidores, y al final me di cuenta que todos tenían menos de 50 seguidores. El nickname o el nombre era un arroba, el apellido y 4 números. Ninguno tenía foto de perfil y eran más de 400,000, y lo único que publicaban eran temas relacionados al partido, al candidato o algunos retweets de los políticos de aquella época. Y quieras o no, eso al ser ya tantos internautas en el país, pues sí cambiaba la idea, y pues en realidad todavía no entendíamos lo que era un bot o una noticia falsa. Ajá. Entonces, quieras o no, esa elección marcó un punto muy importante porque ahí ya existía Facebook, ya existía Twitter, y quieras o no, Twitter y Facebook eran referencia en cualquier medio informativo. Todo mundo, aunque no sean tantos millones de usuarios como uno le gustaría, eran los puntos de referencia de qué opinaban los candidatos o de qué sucedía en el país. Entonces, quieras o no, ahí todavía tampoco sabíamos realmente lo que eran los famosos bots o las noticias falsas, y era muy difícil tener de alguna forma el famoso derecho de réplica, ¿no? Que de repente, si tú lanzabas una información falsa sobre algún candidato, pues el candidato no tenía tantas oportunidades de aclarar los puntos y cosas por el estilo. Y fíjate cómo han cambiado las cosas. En el 2018 éramos 80 millones de usuarios de Internet, es decir, 43 millones más que en la elección del 2012. Es decir, crecimos más del doble de lo que había de internautas en el 2012. Y hoy somos 94 millones. Híjole. Y se puede notar, quieras o no, el impacto en las redes sociales porque son completamente diferentes cada una de las elecciones. Y se tiene que considerar que ya no estamos ni en el 2006 ni en el 2012. Donde todos los medios de comunicación, te digo, eran radio, televisión y algunos sitios de internet que ya había en esa época, ¿no? Sí, entonces, ahora, pues Pablo, los bots, hay que decirlo, son los programas
o sea, son los que se diseñan para hacer estas tareas, o sea, para hacer lo que se hace automatizado en Internet. Los bots son los, digamos, por lo que entiendo, o sea, los bots son estas publicaciones o esto que se hace a través de un algoritmo y que se repite y repite. Los trolls Exacto. son las personas que sí participan, ¿no? Y que Exacto. su objetivo es provocar y molestar a los usuarios, y entonces utilizan estos comentarios ofensivos, agresivos. O sea, una cosa son los bots, que es información. Otra cosa son los trolls, que son las personas, digamos, ¿no? Que se dedican a eso. Y los fake news son las noticias falsas. Exacto. Y fíjate, cada uno de ellos tienen algo que ver con el otro, ¿no? Porque, por ejemplo, los trolls, aparte de ser agresivos o de estar insultando o de estar molestando a ciertos personajes, lo que hacen es replicar justamente todo lo que los bots están compartiendo en las redes, exacto, o también las noticias falsas. Pero fíjate que todo eso ha ido cambiando poco a poco, porque hoy ya no nada más tienes radio, televisión e internet, sino que tienes miles de opinólogos, por así decirlo, y de expertos muchas veces, que también pueden dar sus puntos de vista en diferentes redes sociales. Hoy, por ejemplo, TikTok puede ser un arma o una herramienta ideal para transmitir también mensajes sin que esté tan manipulado de alguna forma, aunque esto sea real o sea mentira, pero lo que tú estás generando es opinión ante los votantes. Es decir, tú ya tienes oportunidad, sí, de ver una noticia falsa, espantarte, replicarla, y de repente te das cuenta a través de muchos otros medios que fue falsa esa nota. Entonces muchas veces la retiras, muchas veces la dejas, y estás permeando a algunas personas para que se queden con una idea que muchas veces no es, y cosas por el estilo. Entonces sí es preocupante que existan, más ahora que la semana pasada hubo retweets con hashtags que tenían faltas de ortografía y se replicaron por millones este tipo de comentarios. Hoy la gente ya está más preparada y sabe realmente a quién le puede creer y a quién no, y tienen más facilidad de descubrir si la nota fue falsa o no. Y poco a poco ha ido cambiando justamente todo esto, ¿no? Antes, en serio, era frustrante, ¿no? Que de repente querías decir, oigan, no, esto no es verdad, y la gente lo seguía replicando y replicando, y te quedas con una idea falsa en la cabeza. Y eso afecta no nada más aquí en México, en Estados Unidos también lo hemos visto, y ahora que también están en etapa de elecciones, también tienen este problema, y es algo que muchas veces no se puede controlar ni desde X ni desde Facebook, que bueno, aunque sí hay planes para evitar las noticias falsas y demás, es difícil de repente controlar a tantos millones de usuarios, ¿no? Y por ejemplo, Twitter tiene más de 619 millones de usuarios activos. ¿Cuántos de esos son reales? ¿Cuántos de esos son falsos? ¿Cuántos de ellos pueden replicar o no una nota? Yo, por ejemplo, en mi celular puedo tener, por lo menos hasta donde yo sé, unas 15 o 20 cuentas alternas a la de Zoom Digital TV. Es decir, yo podría ser un troll o un bot, ¿no? Y me cambio de cuenta en 2 segundos y retuiteo una noticia falsa, y de ahí me paso a otra cuenta y hago lo mismo. Hoy efectivamente hay programas que te permiten automatizar todo esto y hacerlo de golpe, con miles de cuentas falsas. Entonces, lo que yo les sugiero a la gente es verifiquen quién es el que está compartiendo la información, verifiquen si tiene foto de perfil, verifiquen qué tipo de publicaciones está haciendo para ver si lo bloqueas o no, aunque esté a favor o en contra de lo que tú quieras escuchar. Hoy tienes que aprender a escuchar muchas voces, aunque no estés de acuerdo con ellas, para que tú mismo puedas generarte tu propia opinión y detectes sobre todo este tipo de prácticas que realmente se me hacen muy dañinas para el ambiente, para todos aquellos que se quejan de la polarización. Muchas veces este tipo de actividades son las que generan esa polarización, porque la gente es bombardeada con mucha información. Pero hay que estar bien preparados, hay que interesarse por la política, aunque sea de repente medio aburrido, hay que interesarse y hay que conocer a los personajes, y hay que, pues ahora sí que disfrutar una elección que es una de las más importantes y la más grande que se celebra en la historia de nuestro país, donde las 32 entidades federativas van a tener algún tipo de votación, ya sea para presidente, para gobernador o para
senadores, etcétera, y bueno, todo lo que se anuncia con bombo y platillo para esta elección del 2 de junio. ¿Cómo la ves? Oye, me Mariana? parece muy interesante tu tema y a ver cómo se da también lo de las elecciones en Estados Unidos, hombre, y con... Es que está tremendo realmente. Y como dices tú, este mundo digital ya también o sea, ya enterarnos de noticias en el mundo a través de un Twitter, es que es brutal. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro, y aparte si todos los medios lo usan como referencia, también hay que conocer a los medios, porque sí hay mucha línea editorial en muchos medios, hay Ujú. veces que están algunos manipulados, hay otros que tienen carretas de billetes para promocionar candidatos. Antes por lo menos no había tanto debate, ¿no? Donde tenías las tres opciones en una mesa donde podían discutir. Antes no se veía tanto eso. Y hoy cualquiera ya es opinólogo y es experto Sí, en cierto. política, cuando en realidad no lo es. Tienes que, en serio, tener una opción muy amplia de información para generar tu propia opinión y poder realizar tu voto con confianza. Yo creo que es bien importante este tema y pues hay que interesarse más por la Sí, política. me encanta tu colaboración de hoy. Muchísimas gracias. ¿Dónde te seguimos? ¿Vas a dar algún curso pronto? ¿Alguna cosa que quieras compartir con la audiencia? Ahorita, por el momento, 0 cursos. Bueno, ya me seleccionaron para ser representante de casilla por 3er año consecutivo. Ya soy todo un experto. ¡Qué Entonces, y yo bien! encantado, encantado, en serio, es una actividad muy interesante Sí, y pues y me pues cuenta. obviamente lo vamos a hacer con gusto. Ay, qué bueno, mi querido Pablo Berruecos. Te seguimos en... Zoom Digital TV en Twitter, en Facebook, también por ahí debo de andar como Zoom Digital TV y con gusto viendo y platicamos a gusto, siempre y Ándale, cuando mi no sean cielo. ni bots ni trolls ni nada por el estilo. De acuerdísimo. Te mando muchos besos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que estén Pablo muy bien, Berruecos. saludos a todos. Bye, querido.